Bigfoot clásico, el original, la plantilla con la que se miden todos los demás, con una altura de entre 2 y 2,7 metros y un peso estimado de 225 a 450 kilogramos, el Sasquatch norteamericano es el primate bípedo no identificado más reportado del planeta. Las huellas recuperadas en bosques de Washington, Oregón, el norte de California y Columbia Británica miden regularmente entre 38 y 45 centímetros de largo, con una longitud de zancada de aproximadamente 1,5 metros, aproximadamente el doble que la de un humano adulto promedio. Las crestas dérmicas encontradas en varias réplicas de yeso, particularmente las analizadas por el experto en huellas dactilares Jimmy Chilcott en 1999, mostraron patrones de crestas inconsistentes con cualquier primate conocido, incluyendo humanos. La filmación Patterson-Gimlin, grabada el 20 de octubre de 1967 en Bluff Creek, California, sigue siendo la pieza de evidencia de Bigfoot más analizada de la historia. El fotograma 352 de esa filmación en 16 milímetros muestra una criatura hembra, identificable por sus glándulas mamarias visibles, caminando erguida con un andar fluido y no humano. El profesor de biomecánica Jeff Meldrum, de la Universidad Estatal de Idaho, ha argumentado que las proporciones de las extremidades, la marcha flexible y la ruptura mediotarsiana visible en el movimiento del pie son extraordinariamente difíciles de replicar con un disfraz, especialmente con la tecnología de 1967. Los relatos del Polo Styles de Columbia Británica describen al Sasquatch, Sasketz en Halcomelem, como un ser real y físico que ha coexistido con sus comunidades durante miles de años. No son figuras mitológicas en esta tradición, son vecinos. En cuanto a comportamiento, el Bigfoot clásico es descrito como una criatura nocturna o crepuscular que evita el contacto humano directo. Los testigos reportan consistentemente que el animal los observa desde las líneas de árboles a distancias de 30 a 60 metros antes de retirarse. Las vocalizaciones atribuidas al Sasquatch incluyen el aullido de Ohio, grabado en 1994, un grito largo y modulado que no coincide con ninguna fauna catalogada de Norteamérica. Los golpes de madera, impactos fuertes y rítmicos de madera contra los árboles, se reportan con tanta frecuencia que los investigadores de campo ahora los usan como método principal de comunicación cuando intentan hacer contacto. Los sonidos de la sierra, grabados por Ron Moorhead y Al Berry entre 1971 y 1974 en las montañas de Sierra Nevada, presentan lo que parece ser un lenguaje rudimentario con fonemas, cadencia y patrones de llamada y respuesta. El lingüista retirado de la Marina R. Scott Nelson analizó las grabaciones y concluyó que contienen un lenguaje estructurado y no humano, con un vocabulario estimado. Muestras de cabello recolectadas en sitios de encuentros reportados y enviadas a laboratorios han arrojado resultados etiquetados como primate desconocido en múltiples ocasiones, más notablemente en un análisis de 2012 conducido por Brian Sykes, de la Universidad de Oxford, aunque su estudio más amplio finalmente atribuyó la mayoría de las muestras a animales conocidos. La criatura es reportada en todas las estaciones, pero con un pico a finales del verano y principios del otoño, coincidiendo con la disponibilidad de bayas y salmón en el Pacífico Noroeste. La base de datos de la Organización de Investigadores de Campo de Bigfoot, BFORO, contiene más de 10.000 reportes de avistamientos clasificados en 49 estados de Estados Unidos y cada provincia canadiense. Solo Hawái tiene 0 reportes. Skunk Ape. Pantanos de cipreses asfixiados por el calor, humedad por encima del 90% y agua que nunca baja del nivel del tobillo. Este es el hábitat del Skunk Ape, y la única característica que lo separa de todas las demás variantes de Bigfoot es el olor. Los testigos no lo describen como desagradable, lo describen como insoportable. El olor se compara con una combinación de basura podrida, azufre, metano y cadáveres de animales en descomposición, tan intenso que múltiples testigos han reportado arcadas o vómitos antes siquiera de ver a la criatura. Una teoría atribuye la pestilencia a que la criatura vive en o cerca de madrigueras de caimanes, donde las presas en descomposición crean un ambiente rico en metano que satura el pelaje del animal. Otra teoría sugiere que el olor funciona como marcador territorial, similar a las glándulas de almizcle encontradas en ciertos mustélidos.
El skunk ape es generalmente descrito como ligeramente más bajo y delgado que el Sasquatch del Pacífico Noroeste, con una altura aproximada de 1,7 a 2,1 metros, con pelaje más oscuro y apelmazado, a menudo descrito como marrón rojizo o negro. El brillo ocular es un detalle recurrente. Testigos que usan linternas o faros de vehículos reportan ojos reflectantes de color naranja brillante o ámbar, consistentes con un tapetum lucidum, una capa reflectante detrás de la retina que se encuentra en muchos animales nocturnos, pero ausente en todos los grandes simios conocidos. La evidencia más famosa del skunk ape son las fotografías de Miaka, dos imágenes enviadas anónimamente a la oficina del sheriff del condado de Sarasota en el año 2000. La carta adjunta, escrita por una mujer mayor, describía a la criatura saqueando su jardín y tomando manzanas de su porche trasero durante un periodo de 3 noches. Las fotos muestran un rostro grande, oscuro y simiesco, parcialmente oculto por hojas de palma. Dave Shealy, quien opera la sede de investigación del skunk ape en Okeechobee, Florida, afirma haber visto a la criatura 3 veces desde 1974 y grabó un video en el año 2000 que muestra una gran figura bípeda cruzando un claro del pantano. Las tradiciones orales seminolas incluyen referencias a una criatura grande y maloliente en los pantanos que es anterior al asentamiento europeo. La Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida recibe un promedio de 5 a 8 reportes anuales del skunk ape, aunque se cree que el número real de avistamientos es significativamente mayor debido a la subnotificación. Estudios con cámaras trampa de visión nocturna en la Reserva Nacional Big Cypress han arrojado resultados no concluyentes pero provocadores, incluyendo firmas térmicas de grandes movimientos bípedos que no pudieron ser atribuidos a osos, el único otro animal en la región capaz de locomoción bípeda momentánea. Yeti. Las montañas del Himalaya. Elevaciones por encima de los 4.000 metros. Temperaturas que caen hasta menos 40 grados Celsius. Niveles de oxígeno de aproximadamente el 60% del nivel del mar. Nada en este entorno apoya la existencia de un gran primate, y sin embargo los reportes del Yeti se remontan a más de 2.000 años. La palabra Yeti deriva del tibetano Yete, que significa animal de roca u oso de roca, dependiendo del dialecto. Las comunidades Sherpa de Nepal describen 3 tipos distintos. El Dzute, una criatura grande que ataca al ganado; el Mete, un simio del tamaño de un hombre; y el Telma, un ser más pequeño y de apariencia más humana. El conocimiento occidental comenzó en 1832, cuando el explorador británico B.H. Hodgson reportó que sus guías nepalíes huyeron de una criatura alta y bípeda cubierta de pelo oscuro. En 1951, el montañista Eric Shipton fotografió una huella masiva en la nieve a 6.000 metros en la aproximación al Everest. Esa única fotografía, que mostraba una huella de aproximadamente 33 centímetros de largo y 20 centímetros de ancho, con lo que parecía ser un dedo gordo divergente, lanzó el fenómeno moderno del Yeti. El monasterio de Pangboche en Nepal albergó lo que se afirmaba era un cuero cabelludo y una mano de Yeti durante siglos. En 1960, Sir Edmund Hillary examinó el cuero cabelludo y declaró que estaba hecho de la piel de un cerou, un antílope cabra del Himalaya. Sin embargo, la mano, parcialmente robada por el actor Jimmy Stewart, quien sacó fragmentos de hueso de contrabando de Nepal en su equipaje en 1959, nunca fue identificada de manera concluyente. El estudio de ADN de Brian Sykes, de 2014, comparó 2 muestras de pelo del Himalaya con una mandíbula de oso polar del Paleolítico encontrada en Svalbard, Noruega, que databa de aproximadamente 40.000 años atrás. Esto planteó la posibilidad de que el Yeti pudiera ser un híbrido sobreviviente entre un oso pardo y una especie antigua de oso polar, una criatura que no se parecería a ningún oso vivo en la actualidad. Reinhold Messner, el primer hombre en escalar el Everest sin oxígeno suplementario, pasó años investigando al Yeti y concluyó que probablemente era un oso azul tibetano mal identificado, una subespecie extremadamente rara. Las autoridades de vida silvestre de Bután protegen formalmente al Yeti. El Santuario de Vida Silvestre de Sakteng, establecido en 2003, fue creado parcialmente para preservar el hábitat del Migoi, el nombre butanés para la criatura. Cubre 740 kilómetros cuadrados. Grassman, Ohio. Específicamente los condados del este, Salt Fork, Perry, Morgan, Noble y Guernsey. El Grassman de Ohio difiere del modelo estándar de Sasquatch en un detalle conductual crítico: construye estructuras.
Los investigadores han documentado formaciones elaboradas de ramas, arbustos jóvenes y hierba entretejidos en refugios con forma de cúpula en áreas boscosas del este de Ohio. No son patrones aleatorios de caída por viento. Muestran evidencia de tejido deliberado, entrelazado e incluso la rotura de ramas verdes y vivas, lo cual requiere una fuerza significativa e indica construcción en lugar de daño natural. Las estructuras varían desde pequeños nidos en el suelo de aproximadamente 1,2 metros de diámetro hasta grandes formaciones tipo cobertizo de más de 2 metros de altura. Don Keating, quien fundó el Centro de Investigación de Bigfoot del este de Ohio en 1988, ha catalogado más de 30 de estas estructuras a lo largo de un corredor de 120 kilómetros. El Grassman es reportado como más grande que el Sasquatch promedio, con estimaciones de altura que van de 2,4 a más de 3 metros y estimaciones de peso que superan los 360 kilogramos. Su comportamiento se describe como notablemente más agresivo y territorial. A diferencia del Sasquatch del Pacífico Noroeste, que típicamente tiende a retirarse, se ha reportado que el Grassman carga contra vehículos, golpea las paredes de cabañas y sigue a excursionistas por distancias prolongadas. El incidente del monstruo de Minerva de 1978 es el caso de Grassman más documentado. Durante un periodo de varias semanas en agosto y septiembre, la familia Caton de Minerva, Ohio, reportó encuentros repetidos con múltiples criaturas grandes, peludas y bípedas en su propiedad. La oficina del sheriff del condado de Stark respondió a las llamadas y los agentes confirmaron haber escuchado vocalizaciones fuertes y observado huellas grandes e no identificables. El caso atrajo atención mediática nacional. El área del parque estatal South Fork sigue siendo el epicentro de los reportes, albergando una conferencia anual de Bigfoot que atrae a cientos de investigadores y entusiastas. Estudios de imagen térmica en el área han captado firmas de calor no identificadas moviéndose a través del bosque denso a velocidades inconsistentes con la fauna local conocida. Almas. El almas no es descrito como un simio, es descrito como un humano. Esta distinción lo separa de prácticamente todas las demás variantes de Bigfoot. Los testigos reportan consistentemente una criatura de entre 1,5 y 1,8 metros de altura, con una constitución robusta y poderosa, cubierta de pelo marrón rojizo, pero con un rostro claramente humano, crestas supraorbitales prominentes, ojos hundidos, nariz chata y mentón retraído. El almas no huye. En muchos relatos, observa. Mira la actividad humana desde laderas y crestas con aparente comprensión. Algunos reportes describen a los almas usando herramientas de piedra rudimentarias, cargando palos e incluso vistiendo coberturas toscas de pieles de animales. Un manuscrito bávaro de 1430 de Hans Schildberger, quien fue capturado por los otomanos y luego vivió entre los mongoles durante años, describe personas salvajes en las montañas de Tian Shan cubiertas de pelo, un pasaje que muchos investigadores consideran el primer relato europeo del almas. En el siglo XIX, el coronel ruso Nikolai Przewalski, el explorador por quien se nombra el caballo de Przewalski, reportó relatos locales de hombres salvajes en Mongolia e intentó investigarlos. El relato más extraordinario sobre el almas involucra a Sana, una hembra supuestamente capturada en la región de Ochamchire de Abjasia, ahora Georgia, en la década de 1850. Según testimonios locales recopilados por el historiador soviético Boris Porshnev, en la década de 1960, Sana fue descrita como una mujer grande, de piel oscura y cubierta de pelo, con una fuerza inmensa, que no podía hablar, pero entendía órdenes simples. Según los reportes, tuvo varios hijos con padres humanos, y esos hijos, que fueron descritos como físicamente inusuales pero completamente humanos, se integraron a la comunidad local. Pruebas de ADN realizadas en los restos de los descendientes de Sana por Brian Sykes en 2013 revelaron ADN mitocondrial 100% subsahariano africano, lo que llevó a la controvertida conclusión de que Sana pudo haber sido descendiente de una población africana aislada en lugar de un homínido sobreviviente. La teoría alternativa sostiene que el almas es una población sobreviviente de Homo erectus u Homo neanderthalensis. El gobierno mongol ha financiado periódicamente expediciones para investigar reportes de almas. Orang Pendek. Las selvas del Parque Nacional Kerinchi-Seblat, una extensión de 13.750 kilómetros cuadrados de selva tropical primaria,
en la columna vertebral occidental de la isla. El orang pendek, literalmente persona baja en malayo, mide entre 0,8 y 1,5 metros de altura y es descrito como un primate terrestre y bípedo con hombros anchos, vientre abultado, brazos poderosos y pelaje corto y oscuro que varía del marrón chocolate al dorado miel. Su rostro se describe como plano, ancho y claramente no humano, pero tampoco simiesco. Camina erguido con un andar fluido y seguro. El orang pendek es posiblemente la variante de Bigfoot con más probabilidades de ser un animal real y no descubierto. Debbie Martyr, una periodista británica que viajó a Sumatra en 1989 para investigar a la criatura, terminó pasando más de 15 años en la región y afirmó haber visto al orang pendek directamente en múltiples ocasiones. Lo describió como un primate poderoso y compacto diferente a cualquier especie conocida. Los moldes de huellas de Kerin Ciceblat muestran un pie corto y ancho con un hallux divergente, un rasgo encontrado en primates no humanos que ayuda a agarrarse al terreno del suelo del bosque. El Dr. David Chivers de la Universidad de Cambridge examinó los moldes y declaró que no coincidían con ninguna especie de primate conocida en la región, incluyendo orangutanes, gibones u osos malayos. Muestras de pelo recolectadas del área en 2001 y analizadas por Hans Brunner, un experto australiano en identificación de cabello, fueron clasificadas como provenientes de un primate previamente no catalogado. La región tiene antecedentes. Kerin Ciceblat y los bosques circundantes de Sumatra han producido descubrimientos zoológicos genuinos en décadas recientes, incluyendo el conejo de Sumatra, redescubierto en 2007 después de 85 años, nuevas especies de ranas y poblaciones de animales que se creían regionalmente extintos. El pueblo local Suku Anak Dalam considera al orang pendek un animal real, no un espíritu, y lo describe como tímido, rápido e increíblemente fuerte, capaz de arrancar árboles pequeños de raíz. Yowie. El Yowie es el Bigfoot australiano y tiene una reputación de violencia que supera a todas las demás variantes. Los aborígenes australianos han documentado al Yowie, conocido por docenas de nombres incluyendo Dulagal, Gulaga y Yogavina, dependiendo del grupo lingüístico, durante un estimado de 60.000 años, convirtiéndolo en la tradición criptozoológica más longeva de la Tierra. Las descripciones son notablemente consistentes entre grupos aborígenes geográficamente aislados. Una figura grande, erguida y cubierta de pelo de 2 a 3 metros de altura, con un rostro plano, ojos hundidos y un olor nauseabundo. Dos tipos distintos aparecen en los reportes. La forma más grande, de más de 2,5 metros, es descrita como de hombros anchos y constitución masiva. La forma más pequeña, de aproximadamente 1,2 a 1,5 metros, es más esbelta y rápida. Algunos investigadores creen que representan especímenes adultos y juveniles, otros sugieren dos especies separadas. El perfil conductual del Yowie es notablemente más agresivo que el del Sasquatch norteamericano. Los reportes frecuentemente incluyen a la criatura acercándose a casas, golpeando paredes, matando ganado, particularmente perros, y exhibiendo conductas amenazantes hacia humanos. El incidente de Bluff Creek, Queensland, de 1978, involucró a un Yowie que supuestamente destrozó la tienda de campaña de un campista mientras el ocupante estaba dentro. Dean Harrison, fundador de Australian Yowie Research, ha recopilado más de 10.000 reportes de avistamientos y afirma haber tenido encuentros directos, incluyendo incidentes donde los Yowies lanzaron rocas y vocalizaron agresivamente a corta distancia. En 1912, Joseph y William Webb afirmaron haber capturado un Yowie joven cerca de Batlow, Nueva Gales del Sur, y haberlo mantenido en un granero durante varios días antes de que escapara. No sobrevive ninguna evidencia física de este relato. La paleontología australiana ofrece un marco tentador. El Gigantopithecus blacki, un simio enorme que vivió en el sudeste asiático hasta hace aproximadamente 300.000 años, teóricamente podría haber cruzado a Australia durante periodos de menor nivel del mar a través de los puentes terrestres que alguna vez conectaron los continentes. Algunos investigadores también señalan el descubrimiento del Homo floresiensis en la cercana Indonesia en 2003 como evidencia de que homínidos desconocidos sobrevivieron mucho más tiempo de lo que la ciencia convencional había asumido. Rock Ape, Vietnam. Durante la Guerra de Vietnam, soldados estadounidenses que operaban en las densas selvas montañosas de las provincias de Kon Tum, Quang Nam y Tuat Tien reportaron encuentros repetidos con criaturas bípedas y simiescas que los vietnamitas locales llamaban Nguoi Rung.
gente del bosque. Los soldados las llamaban Rock Apes. Las descripciones fueron consistentes entre unidades que no tenían contacto entre sí. Criaturas de entre 1,5 y 1,8 metros de altura, cubiertas de pelo marrón rojizo a marrón oscuro, caminando erguidas, con rostros planos y constituciones poderosas. Se reportó que las criaturas viajaban en pequeños grupos de 3 a 6. No eran tímidas. Múltiples relatos describen a los Rock Apes lanzando rocas, a veces con una precisión alarmante, contra los soldados que entraban en su territorio. Un relato ampliamente difundido de la División 101 aerotransportada describe una posición de emboscada nocturna siendo bombardeada con piedras desde una cresta superior, y al investigar, los soldados no encontraron presencia humana, pero descubrieron un grupo de criaturas bípedas y chillonas que se dispersaron en la selva. Craig P. J. Jorgensen, veterano de Vietnam y escritor, documentó múltiples encuentros con Rock Apes en su libro y entrevistas, señalando que las criaturas eran bien conocidas entre las unidades que operaban en las tierras altas y eran consideradas molestias peligrosas en lugar de seres sobrenaturales. El profesor Vo Quy, un zoólogo vietnamita de la Universidad de Hanoi, investigó avistamientos de Nguoi Rung en 1982 y recopiló docenas de testimonios de aldeanos y trabajadores forestales, junto con evidencia de huellas. Las tierras altas centrales de Vietnam están entre los sistemas forestales más biodiversos y menos explorados del sudeste asiático. La región produjo el saola, un bóvido grande que habita en el bosque, como un descubrimiento de especie completamente nueva en 1992, y el muntíaco de grandes cuernos en 1994. La existencia de grandes primates no documentados en este terreno es, como mínimo, no imposible. Monstruo de Fouke. Fouke, Arkansas. Población, aproximadamente 800. Los avistamientos comenzaron, o al menos entraron en el registro público, la noche del 1 de mayo de 1971, cuando Bobby Ford afirmó que una criatura grande y cubierta de pelo se metió por la ventana de su casa y lo agarró. Ford mostró marcas de arañazos en su espalda y fue atendido en un hospital local. La criatura fue descrita como de aproximadamente 2,1 metros de altura, cubierta de pelo largo y oscuro, con ojos rojos brillantes y un olor pútrido similar a una mezcla de perro mojado y carne podrida. Durante las semanas siguientes, docenas de residentes en el área de Fouke y Boggy Creek reportaron avistamientos, huellas y daños a la propiedad. El monstruo de Fouke se convirtió en una sensación mediática, y en 1972, el director Charles B. Pierce produjo La leyenda de Boggy Creek, un docudrama que se convirtió en una de las películas independientes más exitosas comercialmente de la década de 1970, recaudando más de $25 millones con un presupuesto de producción de aproximadamente $160,000. La película se exhibió en autocines de toda América e introdujo el concepto de Bigfoot como horror en la cultura popular. Los residentes de Fouke no estaban divertidos con la atención. Varios reportaron encuentros continuos a lo largo de las décadas de 1970 y 1980 que no hicieron públicos. Las huellas encontradas en el área mostraron consistentemente 3 dedos, una anomalía que distingue al monstruo de Fouke de prácticamente todas las demás variantes de Bigfoot, que típicamente muestran huellas de 5 dedos. Las huellas de 3 dedos son extremadamente inusuales en la criptozoología y han generado un debate significativo. Algunos investigadores argumentan que el patrón de 3 dedos resulta de una deformidad, otros que indica una especie completamente diferente. La oficina del sheriff del condado de Miller mantuvo un expediente sobre la criatura durante más de una década. Los cazadores en los bajos del río Sulphur, la zona pantanosa y densamente boscosa que rodea Fouke, todavía reportan avistamientos hoy en día. El área se caracteriza por bosque denso de madera dura, extensos sistemas de pantanos y una densidad de población humana muy baja. Bigfoot blanco. La cordillera norte de los Apalaches. Los reportes de una variante de Bigfoot con pelaje completamente blanco han persistido en estas regiones desde al menos la década de 1930. La criatura es descrita como idéntica al Sasquatch estándar en tamaño y constitución, de 2 a 2,7 metros de altura, de constitución masiva, bípedo, pero cubierta completamente de pelo blanco o blanco plateado pálido. Los ojos se reportan como oscuros o, en algunos casos, rosados, lo cual sería consistente con el albinismo verdadero. La hipótesis del albinismo es la explicación más comúnmente citada.
El albinismo ocurre en prácticamente todas las especies de mamíferos y es causado por una falta de producción de melanina, resultando en una coloración blanca o muy pálida y en muchos casos ojos rosados o rojos debido a la visibilidad de los vasos sanguíneos en el iris. Si Bigfoot es una especie biológica real, se esperaría estadísticamente que el albinismo ocurriera a algún ritmo. Una teoría alternativa propone que el Bigfoot blanco no es albino, sino que representa una población distinta adaptada a entornos más fríos y con mucha nieve, esencialmente un paralelo de evolución convergente al pelaje blanco del oso polar o al pelaje invernal del zorro ártico. La concentración más alta de reportes de Bigfoot blanco proviene de Pensilvania, específicamente del área de Chestnut Ridge en los condados de Westmoreland, Fayette e Indiana. El investigador Stan Gordon ha documentado docenas de avistamientos de Bigfoot blanco en esta región desde la década de 1970, incluyendo una famosa oleada de encuentros en 1973 que coincidió, bizarramente, con un aumento de avistamientos de ovnis en la misma área. Esta conexión ha llevado a algunos investigadores a territorio marginal, vinculando a Bigfoot con fenómenos extraterrestres, mientras que otros descartan la correlación como coincidencia. El Bigfoot blanco es consistentemente descrito como más esquivo y solitario que el Sasquatch estándar, con avistamientos que típicamente involucran a un solo individuo en lugar de grupos. Bigfoot juvenil, el menos reportado y posiblemente el más significativo. Si Bigfoot existe como especie biológica, debe reproducirse, y si se reproduce, deben existir juveniles. Sin embargo, los reportes Sasquatch jóvenes son extraordinariamente poco comunes. Menos del 3% de todos los reportes de avistamientos en la base de datos del BFRO involucran a una criatura descrita como más pequeña, más joven o inmadura. Cuando aparecen, las descripciones son consistentes. Una criatura de entre 0,9 y 1,5 metros de altura, proporcionalmente más delgada que un adulto, con pelaje de color más claro, a menudo descrito como leonado, rubio o rojizo, en lugar del marrón oscuro o negro típico de los reportes de adultos. Se describe al Bigfoot juvenil como significativamente más rápido y ágil que los adultos, con testigos que reportan movimiento rápido a través de la maleza densa y una capacidad para trepar árboles, un comportamiento casi nunca atribuido al Sasquatch adulto. La criatura también es descrita como más curiosa, a veces acercándose a campamentos o estructuras humanas en lugar de retirarse. El sujeto de la afirmación, Patterson Gimlin, es citado a veces como un posible subadulto debido a su altura estimada de aproximadamente 2,2 metros, que se encuentra en el extremo inferior de las estimaciones para Sasquatch adultos. Múltiples reportes describen grupos familiares, un adulto o par de adultos, acompañados por uno o dos individuos más pequeños. Un avistamiento de 2006 cerca del monte Santa Elena, en el estado de Washington, describió un grupo de 4, 2 grandes y 2 pequeños, cruzando un camino maderero en fila india al anochecer. La existencia de juveniles conlleva implicaciones enormes. Sugiere una población reproductiva, que los biólogos de vida silvestre estiman requeriría una población mínima viable de aproximadamente 500 individuos para mantener la diversidad genética y evitar la depresión por endogamia a largo plazo. Este número es consistente con los aproximadamente 10.000 kilómetros cuadrados de hábitat adecuado en el Pacífico Noroeste. La escasez de avistamientos de juveniles podría en realidad respaldar la existencia de la criatura, una especie que protege exitosamente a sus crías de la detección demuestra exactamente el tipo de inteligencia evasiva atribuida al Sasquatch. Las madres de grandes simios, gorilas, orangutanes, chimpancés, son ferozmente protectoras de sus crías y alteran dramáticamente su comportamiento para minimizar las amenazas. Un Bigfoot que esconde a sus crías estaría comportándose exactamente como se esperaría de un primate real.